nuestro llamado y la pregunta de cajón. Estamos aquí con los compañeros señor Lucio Gutiérrez, Tangi Zambrano y Roberto Reyes. Y bueno, quienes habla Rodi Vélez. Iniciamos dándole la bienvenida y además, ahora que ya hay un resultado preliminar de esta asamblea y hay muchos ciudadanos, por lo que se inclinaron por una o la otra tendencia, piensan o desconocen de que esto no va a entrar de la noche a la mañana. Hay un proceso que cumplir y usted como asambleísta nos podría dar luces en este aspecto, señor Lucio Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a través de Radiovisión a los amigos de Puerto Viejo, de Manabí y de todo el Ecuador que nos están escuchando. El pueblo ecuatoriano se ha expresado en la consulta popular. Es una expresión a favor de la seguridad ciudadana, en contra de la delincuencia y de la corrupción. Y también hay que reconocerles un apoyo realmente mayoritario a Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y ahora pues Fuerzas Armadas Ecuatorianas tienen el reto de ser recíprocas, de devolver esa confianza, ese apoyo, ese cariño del pueblo ecuatoriano, redoblando su trabajo. Si se quiere hablar de perdedores, yo diría del correísmo, que hicieron campaña porque se vote 11 veces no, y ellos pues perdieron 9-2. 9 preguntas ganó el pueblo ecuatoriano y 2, digamos que ganaron los correístas. Y también aquí hubo un traspié para el gobierno nacional. Al gobierno le faltó contundencia para explicar los beneficios del voto, o mejor dicho, del trabajo por horas, y también los beneficios del arbitraje internacional. Ahí falló el gobierno nacional. La guerra informativa la ganó el correísmo y algunos sindicalistas que se opusieron, y a mí me parece que este es un error, porque luego de la seguridad ciudadana lo que reclama el pueblo ecuatoriano es empleo. Empleo, 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 pide a gritos el pueblo ecuatoriano, y como no hay empleo, pues el desempleo se convierte en un caldo de cultivo justamente para la delincuencia. Le faltó fuerza al gobierno para explicar que el trabajo por horas no es precarizar el trabajo, que el trabajo por horas es una alternativa, que el trabajo por horas tenía todos los beneficios del 13º, 14º sueldos, de los fondos de reserva, de las vacaciones, de las utilidades. Lamentablemente, pues repito, este mensaje no llegó al pueblo ecuatoriano y se perdió esa posibilidad del trabajo por horas, que lo tuve en mi gobierno, por eso era partidario de esta posibilidad. Y como lo ha dicho en varias ocasiones el doctor en economía, Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa, en el gobierno de Lucio es cuando más empleo se creó de toda la historia del Ecuador, más de 250,000 empleos por año. Y una de las razones, a más de que la economía crecía cerca del 9%, a más de que en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, como lo sostiene la Asociación Latinoamericana de Inversión, que es la ALADI, también era porque teníamos el trabajo por horas. Los jóvenes, mientras no estaban estudiando, tenían la posibilidad de trabajar. Las amas de casa, una vez que terminaban sus quehaceres domésticos, también tenían la posibilidad de trabajar. Y las inversiones venían porque había confianza en el gobierno, porque era un gobierno honrado, un gobierno responsable, un gobierno que generaba confianza en el ambiente internacional. Actualmente no hay confianza en la justicia, y las empresas que son pues las más exitosas en el mundo son las empresas éticas, y las empresas éticas no pagan sobornos, no pagan coimas, y entonces, como saben que aquí la justicia en un gran porcentaje es corrupta y hay que pagarles y hay que sobornarles, entonces estas empresas no vienen a invertir en el Ecuador y en consecuencia pues hay menos posibilidades de trabajo. Ojalá este problemita el gobierno lo subsane de alguna manera. Hay también alternativas para que vengan a invertir en el Ecuador una vez que se logre controlar y neutralizar a la delincuencia en nuestro país. Un gusto saludarle, soy Tangi Zambrano, señor expresidente de la República. Sobre el tema, ya que usted lo menciona, de las implicaciones de seguridad, dado el alto apoyo a la colaboración militar en tareas de seguridad pública, ¿qué impacto podría tener esto en la percepción y en la efectividad de la seguridad nacional? A ver, ahora el reto sí es de Fuerzas Armadas, pero también es del gobierno nacional.
le hacemos un pedido al gobierno nacional que los impuestos, sobre todo el incremento del IVA del 12 al 15% y los otros impuestos que estamos pagando los ecuatorianos fueron con la finalidad de invertir en seguridad. Entonces ahora hay que invertir en seguridad, hay que invertir en Fuerzas Armadas. Yo les ponía un ejemplo muy simple. Si un microempresario reparte sus productos en Puerto Viejo, pero de pronto le dicen, bueno, ahora tenemos que repartir en Manta, en Chone, en El Carmen, en Jipijapa, etcétera, entonces va a necesitar más logística para cumplir esa nueva tarea. Lo propio va a ocurrir con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en este momento tienen la misión constitucional de proteger nuestras fronteras, de proteger la integridad y la seguridad nacional. Ahora va a cumplir misiones adicionales en apoyo a la Policía Nacional, pues va a necesitar más recursos, más personal. Hace unos 2 o 3 meses yo les consultaba a Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa Nacional, la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio. En ese momento, tal vez por una falta de visión, me dijeron que no era necesario, y entonces pues esa enmienda que yo iba a presentar a la Constitución la dejé en suspenso, pero yo pienso que ahora hay que nuevamente discutir sobre ese tema, porque Fuerzas Armadas va a necesitar más personal. Solamente para cumplir esta consulta popular tuvieron que convocar a los reservistas, alrededor de 2,000 reservistas necesitaba Fuerzas Armadas para cumplir esa misión. Entonces hay que también darle los medios, hay que darle la parte logística a Fuerzas Armadas para que cumpla de manera eficiente esta misión, que es la de darle seguridad interior al pueblo ecuatoriano. Y Fuerzas Armadas obviamente pues los van a hacer con todo gusto, porque para eso están Fuerzas Armadas, para servir al pueblo ecuatoriano. Roberto Reyes, les saludo, un gusto conversar con usted, expresidente de la República y actual asambleísta. Una vez de que avanzan los escrutinios en 9 provincias, ya se ha terminado justamente el conteo de las actas, y hay una tendencia ya definida de 9 preguntas con el sí y 2 con el no. De allí el Ejecutivo, en este caso el Gobierno Nacional y su presidente Daniel Noboa Assim, tendrá que enviar todo es decir, lo que le compete a la Asamblea Nacional, y hay que esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. El trámite sigue en la Asamblea Nacional, y ustedes como asambleístas justamente tienen que tratarle y recibirle en este acto o en este hecho. ¿Qué tiempo estarían ustedes para ya definir y acatar lo que ha dicho el pueblo o ha manifestado el pueblo en las urnas el día domingo? Sí, muy buena su pregunta. Mire, en la Asamblea Nacional, si somos responsables, si actuamos como debemos trabajar los asambleístas, aquí no hay vueltas que darle. El pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas, y eso es un mandato, eso es una orden, y los asambleístas, inmediatamente que llegue ese proyecto de reforma a la ley enviada por el presidente de la República, tenemos que acatarla, tenemos que tramitarla. No hay opción para que algún asambleísta que propuso el no, me refiero de una manera directa a los asambleístas correístas, aquí no pueden decir yo voto en contra, y si lo hacen pues estarán yendo en contra del mandato popular, en contra de la mayoría de ecuatorianos que quieren cambios, que quieren mayor severidad en el control de la justicia, que quieren incrementar las penas en contra de los delincuentes, que no quieren que los delincuentes salgan a mitad de la sanción, del cumplimiento de la sanción, que quieren que se extradite a los delincuentes ecuatorianos que han cometido fechorías, que han enviado droga, por ejemplo, a otros países, y también los ecuatorianos tenemos que extraditar a esos malos compatriotas que se robaron el dinero nuestro y que lo están disfrutando en otros países. Por ejemplo, hay el señor Nilsen Arias, que fue alto dirigente de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa. La plata de él, varios millones de dólares robados del Ecuador, están confiscados en Estados Unidos. Hay que pedir la extradición de él. Hay la gente que está en México disfrutando del dinero robado de los ecuatorianos, asilados en México. Hay otro asilado en Bélgica. Hay algunos que están en Venezuela. De esta manera se podría hacer gestiones para extraditar a esa gente, de tal manera pues que cumplan la sentencia en el Ecuador y que devuelvan el dinero, porque también se aprobó la ley de extinción de dominio.
Y aprovechando este tema, pues yo tengo presentado en la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley que van en esa dirección. El uno es la cadena perpetua para todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los jueces y fiscales ladrones, corruptos, que a cambio de dinero dejen en libertad a delincuentes hasta que devuelvan la plata que recibieron y luego pues se someten a la actual legislación penal. Cadena perpetua sin vuelta luego para los sicarios, para los que cometen femicidio, para los violadores, y todos los presos en esta propuesta de reforma al Código Penal tendrán que trabajar para pagar por su comida y también para que se rehabiliten. Y acabé de presentar un proyecto de ley que se llama de investigación, de justificación y de recuperación o confiscación de bienes robados, que va justamente en la dirección de recuperar la plata robada, porque cuando se aprobó la ley de extinción de dominio, se aprobó para recuperar con cierta facilidad, con cierta rapidez, el dinero mal habido por los narcotraficantes, pero para recuperar la plata robada por los políticos, los socialcristianos y los correístas no aprobaron mientras no se cambiaba la ley. ¿Y cuál fue el cambio? Que ellos obligaron a que se ponga que la sentencia condenatoria debe estar ejecutoriada, y para eso pasarán 12, 15 años, es decir, nunca se va a recuperar la plata robada por políticos ladrones. Por eso es que yo dije que era una burla para el país esa ley de extinción de dominio, aunque yo también voté a favor, porque por lo menos se da facilidades y rapidez para recuperar el dinero mal habido de los narcotraficantes. Pero para subsanar ese problema, presenté este proyecto de ley con experiencia que yo tuve como presidente. Cuando yo era presidente teníamos la Agencia de Garantía de Depósitos que tenía capacidad coactiva. Con esa herramienta recuperamos más de $1,000 millones de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario. Eso es un récord mundial. ¿Pero por qué ese récord mundial de recuperar plata robada? Porque teníamos esta institución con capacidad coactiva. En base a esa experiencia, hemos presentado este proyecto de ley que se llama de investigación. Hay que investigar fortunas sospechosas de expresidentes, de exministros, de exalcaldes, exprefectos, exjueces, exgenerales, etcétera. Y si no justifican de dónde tienen esa fortuna sospechosa, se aplica la capacidad coactiva, se le incauta esos bienes mal habidos en beneficio del pueblo ecuatoriano, y esta persona pasa a órdenes de la justicia. Señor asambleísta, ahora, usted, inclusive yo veía que tenía este proyecto presentado desde antes de la asamblea, de la consulta popular. ¿Qué quiere decir, o a qué equivale esto? ¿A que ya no va a ser necesario, o más bien usted cree que esos puntos que haya que corregir y que incrustar en el nuevo Código de Procedimiento Penal y otras leyes más, se incluya lo que usted ha propuesto? Y otro detalle es que en el Ecuador, ¿cómo se llama la empresa que tiene los bienes quitados? Inmobiliar. Está lleno, como usted no tiene idea, de terreno, edificios, casas, etcétera, 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 y no se le da un uso o una venta apropiada en tiempo rápido para que esos recursos vayan a alimentar los erarios del Estado. Sí, justamente el pueblo ecuatoriano aprobó el incremento de penas en delitos como terrorismo, como femicidio, como lavado de activos, que justamente encajan en la cadena perpetua hasta que en unos casos devuelvan la plata robada. En el caso de un asesinato, como no se le puede revivir a la persona, pues ahí no hay vuelta que darle. El asesino, el sicario, el que comete femicidio, eso sí se quedarán con cadena perpetua, y la severidad de esta sanción es lo que le va a hacer recapacitar a la gente, porque esta propuesta de la cadena perpetua no es para llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua, es para que si van 2 políticos y se quedan ahí 15, 20 años hasta que devuelvan la plata robada, y si no devuelven la plata robada, pues no salen nunca.
Igualmente, si van 2 o 3 jueces corruptos que recibieron dinero para dejar a delincuentes en libertad a cadena perpetua hasta que devuelvan la plata que recibieron, y si no devuelven, pues se quedan en cadena perpetua, o asimismo los 2 o 3 sicarios o que hayan cometido femicidios, ellos sí pues se quedan en cadena perpetua. La severidad de esta sanción es lo que va a lograr un cambio de actitud en la gente. El político tendrá que repensar y decir, ¿para qué voy a robar si no voy a disfrutar del dinero? Porque me voy a quedar en cadena perpetua o me toca devolver el dinero. Lo propio va a decir el juez, e inclusive el sicario va a tener que pensar muchas veces antes de cometer ese delito, porque si lo comete se queda en cadena perpetua, no va a disfrutar del dinero que le dieron para matar a una persona. Y sobre el otro tema también encaja plenamente, porque el pueblo aprobó la extinción, la recuperación de bienes a través de la extinción de dominio. Encaja con esta ley que yo presenté para tramitarse en el Congreso Nacional sobre la investigación, la justificación y la recuperación o incautación de bienes robados. Van en esa dirección. Y también vamos a exhortar al gobierno nacional para que de manera transparente todos esos bienes que tienen en inmobiliar se los venda. Obviamente en una subasta pública, totalmente transparente, ojalá con la presencia de los medios de comunicación, de tal manera pues que se los venden a un precio justo, y esos recursos sean utilizados en este momento pues que el pueblo reclama seguridad y que Fuerzas Armadas van a tener que cumplir misiones adicionales, y para eso pues van a necesitar la logística respectiva. Eso tendrá que venir en el proyecto de ley enviada por el presidente de la República, y si no viene el financiamiento, pues nosotros tendremos que hacerle esa observación al presidente de la República, porque no se puede cumplir una misión si es que no se le da los medios respectivos, en este caso pues a Fuerzas Armadas. Señor, es muy agradable escucharlo, y más aún voy a cambiar un poco de tema, porque antes de la consulta popular estábamos con la situación entre México, y con su experiencia de expresidente de la República del Ecuador, nos gustaría saber ¿cuál es su perspectiva, cuál es su opinión sobre la injerencia de México en asuntos internos del país? Si se debería realizar una contrademanda de Ecuador, y si esta podría ser un poco más severa. A ver, yo creo que aquí el gobierno ecuatoriano debe retomar y reforzar su política de comunicación. Tenemos que ser mucho más agresivos en la parte de comunicación, explicándole al mundo, explicándole a México también, con documentos, con argumentos, que el señor Jorge Glass no es perseguido político, que las embajadas no pueden ser un refugio para delincuentes, y que se estaría irrespetando, se estaría burlando de la justicia ecuatoriana, porque el señor Glass es sentenciado y está pues reclamado por actos irregulares en varios proyectos de ley que estuvieron a cargo en varios proyectos de construcción que estuvieron a cargo del expresidente Jorge Glass. Por ejemplo, en Manabí se perdieron, y no hay justificación, de alrededor de 3,000 millones de dólares. Tanta plata que se robaron, que la malversaron, que la mal usaron, eso no puede quedar en impunidad. En Manabí también hay el reclamo del pueblo ecuatoriano que se justifique qué hicieron con los 1,500 millones de dólares que supuestamente invirtieron en el fallido proyecto de la refinería del Pacífico en Manabí. Y también hay la refinería de Esmeraldas, 2,200 millones de dólares, hay la reconstrucción vial en el país, hay el proyecto Coca-Cola Sinclair, en donde hay un sobreprecio de cerca de 1,500 millones de dólares, porque ese proyecto no cuesta más de 1,500 millones de dólares, y nos cobraron a los ecuatorianos 3,200 millones de dólares. Entonces, hay varios temas, varias causas en las que está inmerso el señor Jorge Glass. Y también decirles con mucho tino, pero con mucha firmeza, que no se puede ideologizar el asilo diplomático, no se puede ideologizar el derecho internacional. Es muy claro el asilo, ya lo mencioné, para perseguidos políticos cuando la vida de la persona está en peligro. El asilo no es para delincuentes y para delitos comunes. Esto también pues, hay que hacerlo, y hay que decirlo con mucha fuerza a nivel mundial. Ventajosamente hemos escuchado con mucho agrado a senadores y también diputados, especialmente mujeres muy valientes de México, que le han dicho claramente al presidente de México
que le está convirtiendo a ese hermoso y hermano país en un basurero, en un refugio de la delincuencia internacional. Y para eso no están los gobiernos pueden ser cómplices de delincuentes. Una cosa es la solidaridad con una ideología, pero otra muy diferente es el ser cómplice de delincuentes, y eso lamentablemente es lo que está sucediendo con el gobierno de México. Ahí el gobierno ecuatoriano tiene pues que ser muy contundente, y los ecuatorianos tenemos que cerrar filas, seamos o no partidarios del gobierno nacional. En mi caso he apoyado algunos proyectos a favor del pueblo ecuatoriano y me he opuesto a otros, como por ejemplo me opuse de manera tenaz a que se condone deudas por 7ª ocasión a los deudores morosos más ricos del país. Me opuse tenazmente a que sube el IVA del 12 al 15%. Me opuse al trámite de juicio en contra de la fiscal general del Estado y propuse más bien que se archive el juicio contra la fiscal general del Estado. Pero esto no quiere decir que estoy en contra del gobierno. Y ahora justamente estamos listos a cerrar filas, a apoyar al gobierno en la defensa de la soberanía de nuestro país, en el caso de Jorge Glass, en donde el primero que violó la soberanía ecuatoriana es el presidente de México al realizar una intromisión en política interna ecuatoriana, al cuestionar los resultados presidenciales. Y también pues al darle asilo a un delincuente reclamado por la justicia ecuatoriana. Él fue el primero que violó y le obligó al gobierno ecuatoriano también a violar la embajada mexicana, a violar el territorio mexicano, porque una embajada es la prolongación del territorio nacional del país que concede asilo. En una situación extrema le tocó tomar esa medida al presidente ecuatoriano, y tenemos que respaldarlo, estemos donde estemos de acuerdo con la política del presidente. Este es un tema de Estado, este es un tema nacional en el que tenemos que respaldar al presidente de la República. Perfecto, señor asambleísta Lucio Gutiérrez, sé que tiene otras ocupaciones, regálenos un par de minutos nada más y a ver cuál es su opinión, su óptica de lo que se viene ahora con el reto de las leyes que hay que aprobar en 60 días siguientes. Les digo esto ¿por qué? Porque antes de la consulta hubo el problema con la Embajada de México y la ruptura de relaciones con dicho país, pero eso también provocó de que el correísmo y el social cristiano se alejaran del apoyo que le venían brindando al Ejecutivo. Pero otras bancadas han dicho, bueno, ahora vemos que hay un cambio y posiblemente se vayan a unir. Es decir, salieron unos y van a entrar otros, y esto le bastaría para seguir aprobando las leyes que vengan a futuro. A ver, esto no puede ser un toma y daca. Tú sales, ahora entro yo. Aquí, como yo mencioné, los asambleístas debemos actuar con mucha responsabilidad. Proyectos de ley que vayan en beneficio del país contarán al menos con mi voto, sin nada a cambio. Ni siquiera me piden que vote, porque ya saben cómo yo actúo, siempre en defensa de los intereses nacionales. Proyectos de ley que vayan en contra del interés nacional, en contra de la ética, en contra de la moral, así me pidan, por supuesto que yo voy a votar en contra de esos proyectos de ley. Y en el tema específico de la consulta, aquí no hay vueltas que darle. Puede estar en contra del gobierno nacional, pero es un mandato, es una orden del pueblo ecuatoriano, y hay que aprobar esos proyectos de ley tan pronto como nos envíe el presidente de la República. En eso, pues, repito, no hay opción. Hay que cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por otorgarle esta entrevista a Radio Visión Manaví 650 AM. Ya en la parte final, su mensaje para todos los manavitas. Bueno, agradecerles muchísimo a Radio Visión, agradecerles a ustedes, Tañita, a todos los amigos que hemos estado en esta entrevista, saludar al pueblo manavita, y próximamente pues esperamos estar visitando Manaví. Les invitamos desde ya a los que quieran servir al país, servir a Manaví, servir a los 22 cantones, las puertas de un partido digno, de un partido honrado, y un partido que demostró que cuando el presidente no roba en el gobierno nacional, las cosas salen bastante bien para el pueblo ecuatoriano. Les abre las puertas con miras a las próximas elecciones de febrero del año 2025. Así que esperamos de 2 o 3 semanas estar visitando Manaví para de manera presencial pedirles el apoyo al pueblo manavita y abrir, repito, las puertas de par en par del Partido Sociedad Patriótica, la lista número 3, que siempre defiende los más altos intereses nacionales. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ahí escuchábamos al señor expresidente de la República del Ecuador y actual asambleísta nacional, don Lucio Gutiérrez. Son las 8:14, vamos a una brevísima pausa y volvemos con más información. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manaví. Radio Visión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1910.